Cuando los gigantes caen. En la historia de la humanidad, los imperios han sido símbolos de poder, riqueza y orgullo. Babilonia no se escapó de esta regla. Este grandioso reino, con sus murallas impenetrables y sus jardines colgantes, se alzó como una fuerza imponente que parecía invencible. Sin embargo, detrás de su esplendor había un corazón endurecido, un pueblo que ignoró repetidamente las advertencias de Dios. Es fácil mirar la caída de Babilonia desde la distancia histórica, pero si reflexionamos un poquito más, quizás nos demos cuenta de que todos llevamos un poco de Babilonia en nuestro interior. Para entender los versículos que hoy estudiaremos, que son Jeremías 50 y 51, es esencial conocer el contexto histórico. Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, fue una potencia mundial que Dios utilizó como un instrumento para disciplinar a su pueblo Israel. Esto lo hemos hablado en videos anteriores. Este castigo fue necesario porque Israel había caído profundamente en idolatría, la injusticia y el abandono de los mandamientos de Dios. Por eso es que Dios permite que sea conquistado por ellos. A través de diferentes profetas, Dios había advertido una y otra vez al pueblo de Israel que se arrepintiera, que regresara a Él, pero ellos no escucharon. Finalmente el juicio llegó. Babilonia conquista Jerusalén, destruye el templo y llevó al pueblo al exilio en el año 586 a.C. Pero la disciplina de Dios siempre tiene un propósito redentor. Mientras Israel sufría en el exilio, Dios seguía trabajando en sus corazones, incluso usando profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel para traer un mensaje de esperanza, arrepentimiento y restauración. Jeremías desde Judá advertía sobre el juicio venidero y llamaba al pueblo a volverse a Dios. Ezequiel en el exilio hablaba de la gloria de Dios y de su plan de restauración para Israel. Y Daniel, desde el corazón mismo de Babilonia, con su vida y sus visiones, demostraba la soberanía de Dios sobre las naciones y revelaba que incluso el reino más poderoso del mundo estaba bajo el control divino de Dios. Estos profetas no solo llevaban un mensaje de advertencia, llevaban también un mensaje de gracia, mostrando que a pesar de todo, Dios estaba dispuesto a restaurar a su pueblo si ellos se volvían a Él. Sin embargo, Babilonia, que había sido el instrumento de Dios para disciplinar a Israel, no estaba exenta de ser juzgada. También, a pesar de su grandeza, su orgullo y su aparente invulnerabilidad, Babilonia también cayó. El juicio contra Babilonia no solo fue político o militar, fue profundamente espiritual. Babilonia era conocida por su adoración a otros dioses y ídolos como Marduk, en quienes confiaban para su protección y sus éxitos. Cuando Dios declaró juicio contra Babilonia, expuso la impotencia de estos dioses y demostró que Él era el único y verdadero Dios. Además de su idolatría, Babilonia también enfrentó juicio por las acciones de sus líderes espirituales y políticos. Jeremías señala que sus líderes espirituales o pastores, como se refiere la Biblia, habían enseñado doctrinas falsas y como resultados las ovejas se habían desviado del redil. Estos líderes no solo permitieron el pecado, sino que lo promovieron desviando al pueblo de la verdad.
Las ovejas, al estar lejos de su pastor, estaban expuestas al peligro y a la destrucción. Sin embargo, Dios, como un buen pastor, no abandonó a su pueblo, aunque sus líderes sí lo hicieron. Después de la caída de Babilonia, Dios permite que Israel regresara a su tierra, renovando su pacto con ellos y restaurando su relación. La caída de Babilonia fue total. Jeremías profetizó que quedaría desolada y así sucedió. Aunque en sus tiempos Babilonia era la ciudad más poderosa del mundo, con una infraestructura avanzada y murallas consideradas impenetrables, su caída marcó el inicio de su desaparición. Ciro, el rey persa, tomó Babilonia de manera inesperada, liberando al pueblo de Dios y permitiéndoles regresar a sus tierras. Es una sorprendente serie de eventos los de los persas, liderados por el rey Ciro. Lograron tomar la ciudad sin necesidad de una batalla sangrienta. Una de las principales razones de esto fue la subestimación de Babilonia. La ciudad estaba rodeada por sus imponentes murallas y el río Éufrates pasaba por su centro, lo que hacía que los babilonios creyeran que su ciudad era impenetrable. Sin embargo, cuando el rey Ciro invadió, desvió el curso del río, lo que permitió que sus tropas marcharan por el lecho seco y entraran en la ciudad. En la noche, los babilonios celebraban un gran banquete, confiando en su seguridad y sin darse cuenta, fueron sorprendidos por la invasión persa. Este evento marcó el fin del imperio babilónico y el inicio de la caída de sus dioses. Las profecías de Jeremías se cumplieron y la ciudad de Babilonia fue arrasada, desolada y ya no fue habitada tal como lo había anunciado hasta el día de hoy. La ciudad se convirtió en un desierto, un lugar que solo sería visitado por animales salvajes. La caída de Babilonia fue una clara demostración del poder de Dios sobre cualquier poder humano y un recordatorio de que ningún imperio, sin importar cuál fuerte o orgulloso sea, puede resistir la voluntad de Dios. Esta historia nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas. ¿En qué cosa estamos poniendo nuestra confianza? ¿Son ídolos modernos como el dinero, el poder o las relaciones? ¿O estamos depositando nuestra fe en el Dios verdadero? ¿Estamos permitiendo que enseñanzas erradas o influencias externas nos alejen del camino que Dios ha trazado para nosotros? Y cuando enfrentamos la disciplina de Dios, ¿cómo respondemos? ¿Lo hacemos con humildad y arrepentimiento o con orgullo y resistencia? Así como los babilonios enfrentaron juicio por su orgullo y falta de arrepentimiento, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas ante Dios. Pero la buena noticia es que su gracia estará siempre disponible. Dios no quiere destruirnos, quiere restaurarnos, guiarnos de regreso al redil y mostrarnos su amor y poder. Oramos. Señor Todopoderoso, tú eres el único digno de toda nuestra confianza. Perdona nuestros orgullos y todas las veces que nos hemos sentido autosuficientes. Ayúdanos a reconocer las oportunidades que nos das para arrepentirnos y volver a ti. Danos discernimiento para identificar las enseñanzas correctas y humildad para seguir tu camino. Que nunca pongamos nuestra fe en ídolos o en nosotros mismos, sino únicamente en ti. Gracias porque como buen pastor siempre buscas a tus ovejas y las llevas de regreso a casa. En el nombre de Jesús, amén. La historia de Babilonia es un recordatorio de que ningún imperio, riqueza o poder humano
puede prevalecer contra la soberanía de Dios. Nos invita a examinar nuestras vidas y a poner nuestra confianza donde verdaderamente debe estar el Señor. Hoy es el momento de escuchar su llamado y responder con fe y obediencia. ¿Qué decisión tomarás tú? Que tengas un hermoso y bendecido día.